¿Cómo de importante es la ciberguerra hoy en día? Vivimos en una. Porque tú lanzas el ataque desde fuera y paras una central eléctrica, destruyes los misiles como pasó en Ucrania hace unos años, y utilizaron el 80% de los misiles. ¿Pérdida de soldados? Cero. Y es que ahora el cibercrimen financia el negocio tradicional del crimen organizado. ¿Quién debería preocuparse de recibir un ciberataque o ser hackeado? Todos. Hoy estamos con Rafa López, experto en crisis durante incidentes de ciberseguridad, líder de equipos de CERT y soporte, autor de varios libros de ciberseguridad, profesor y, sobre todo, apasionado de la ciberseguridad. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Pablo, muy buenas. Pues encantado de estar contigo y agradeciéndote tu invitación. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de traerte por aquí, así que yo voy a ir directamente al grano, ¿vale? Dentro de la ciberseguridad has trabajado en distintas posiciones, ¿vale? Ujú. Desde la más técnica hasta la más operativa, y me gustaría saber ahora mismo qué es lo que haces en tu día a día. Pues yo ahora mismo estoy en Checkpoint, estoy como, bueno, llevo la parte de preventa, lo que es el Security Engineer o el Sales Engineers. Lo que yo hago ahora mismo es muy orientado a la parte de desarrollo de negocio, estoy en la parte, digamos que tranquila, por ese lado, de la ciber, que es en la que, bueno, pues hago pruebas de concepto, hago demos del producto, en este caso pues estoy orientado a la parte de correo electrónico, con lo cual pues me encuentro phishing, malwares, investigaciones de suplantación de identidad, y al final es demostrarle a los clientes, organizaciones, cómo están dispuestos haciendo auditorías, pues este tipo de cosas. Hago muchos webinars, muchos temas de concienciación, eventos. Es la parte, a mí me gusta la parte bonita de ciber, en cuanto digo bonita, porque no estás dentro de un CER pegándote con los malos día a día, pero bueno, los que me conocéis y me seguís sabéis que luego yo aparte tengo mis cositas por ahí fuera en el cual, pues bueno, pues intento pegarme con los malos en el día a día, pero fuera de mi rol de checkpoint de la parte de preventa. O sea, ya estoy en segunda línea, como dice, Ujú. pero en primera línea por otros menesteres. Pero eso ya, en esos fuegos me meto yo solo. ¿Vale? Has dicho algo muy interesante que a veces no se tiene en cuenta y es el desarrollo de negocio con respecto a la ciberseguridad. ¿No? Y muchas veces vemos la ciberseguridad separada totalmente de lo que es el negocio en sí, pero cuando llevas más tiempo y te peleas con dos distintos departamentos, sabes que es muy importante el tema de negocio y que sin negocio no hay ciberseguridad, básicamente. Entonces, ¿cómo tú lo gestionas? Bueno, es que el negocio en ciberseguridad es intrínseco, es decir, al final yo estoy, por ejemplo, en un fabricante, los fabricantes lo que nos dedicamos es a desarrollar las herramientas de ciberseguridad. Por ejemplo, en la parte de Checkpoint pues, tenemos productos prácticamente de todo, es decir, para cubrir todo lo que puedas imaginarte en la parte de ciber, es uno de esos fabricantes globales. Luego hay fabricantes que son de nicho, muy dedicados a algo muy específico, a hacer pentesting automatizado, etcétera. Entonces, eh, tienes que estar pegado al negocio de la parte de ciber y tienes que demostrarle a, pues eso, a clientes, a organizaciones que necesitan esos productos. Ahora, ¿el producto es la panacea? No, porque el producto detrás hay personas, tanto en el fabricante como luego quién tiene que operarlo, cómo tiene que operarlo. Pero es que fíjate, incluso yo voy más allá, ya no hablo de fabricantes, sino dentro de una organización, el CISO tiene que vender y tiene que saber vender que precisamente la ciberseguridad, gente que no tiene ni idea de ciber, como pueden ser un CEO, VPs de la junta directiva, y tiene que saber vender, tiene que, su negocio es vender las soluciones de ciberseguridad que él necesita adquirir luego a fabricantes, proveedores de servicios, etcétera. Con lo cual, es que va pegado, o sea, va junto, va alineado, porque si tú eres muy buen pentester, pero ninguna organización necesita comprar tus servicios, No hay realmente pentesting que valga. tu trabajo, pues no sé, igual vives del aire y te alimentas de flores, pero necesitas vender tu trabajo y aunque hay cosas que están muy chulas, hacerlas de manera altruista,
pero por suerte, por desgracia, en el mundo que vivimos, pues oye, tenemos que pagar facturas, tenemos que vivir y además, fíjate si el negocio, que hay un negocio que es el oscuro, que es el del cibercrimen, que ahí también se mueve una cantidad de dinero, bueno, mucho más que nosotros, que en el lado bueno. Sí, de hecho, creo que ha subido de puestos el cibercrimen y ahora está como en el top 3 por encima de, bueno, está como a la par de la venta de armas ilegales, la venta de droga y El muchos primero. billones. Está, ahora El mismo primero. está el primero desde hace como ya un par de años aproximadamente, ya está por encima del narcotráfico y de la trata de personas. ¿Por qué? Y tiene una razón muy sencilla de entender por todo el mundo. Tú cuando vas a negociar con droga, te expones personalmente, es decir, tienes que vender la droga o cuando haces tráfico de personas. En el cibercrimen te vas a rendirle cuentas a alguien que está en un país, vete a saber dónde, en África, en Europa del Este, en Asia, etcétera. Es que es muy fácil robar mucho, es muy fácil conseguir mucho dinero, de hecho tienen negocios, cómo funciona el cibercrimen, es una industria, y Ujú, además que financia, fíjate, antiguamente el crimen tradicional como que financiaba el cibercrimen, y es que ahora el cibercrimen financia el negocio tradicional del crimen organizado, y van de la mano, porque mira, trata de personas en Tailandia, ya se han ujú, desmontado campos de personas, campos de concentración, campos de esclavos, de personas que los obligan a hacer ciberestafa. Es decir, igual que a las mujeres las obligan a hacer otro tipo de cosas, ahora lo que hacen es irte a por informáticos, gente de hacking, etcétera, los engañan con falsas ofertas de trabajo para secuestrarlos, ponerlos en condiciones infrahumanas, esclavizarlos, hacerle barbaridades para que cometan estafas a Europa, a Estados Unidos, etcétera. O sea que es que la parte del cibercrimen es muy rentable para los malos. Ahora, eso no significa que el cibercrimen sea la opción correcta donde irse, porque también tenemos opciones muy exitosas de Europol, FBI, y aquí entro en policía y guardia civil, que son, que lo sepáis, top a nivel mundial en cuanto a ujú. investigación y, y detenciones. O sea, aquí uno de los responsables de la infraestructura de Lockbit se detuvo aquí en España. O sea, es decir, se detuvo en el aeropuerto en unas vacaciones. O sea, cuando muchas veces decimos de fuerzas de fuera, tipo eso, FBI, etcétera, etcétera, nos flipamos mucho, pero es que aquí, tú no sabes los cracks que tenemos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, en la UCO, en el Mando Conjunto, en el CCN. O sea, Ujú. son referencias, son referencias. Sí, yo la verdad que de esa parte estoy bastante perdido, es muy interesante, pero solo hablando de talento, ¿no? Lo que tenemos en Europa o en España, sin ir más lejos, en España hemos sido campeones de hacking, ¿no? A nivel mundial hace 2 años y este año estamos ya en la final. Bueno, digo estamos, pero están en la final y tú ves los rankings comparados con Israel, Grecia, bueno, un montón de países y la verdad que la cantidad de ventaja que les lleva a España es increíble, ¿no? Y eso también nos dice a nosotros la cantidad de buenos profesionales que hay para llevar tanta ventaja con respecto a otros países que parece que desde fuera están como mucho más avanzados, ¿no? Sí, además, comentas de que ganamos hace 2 años, precisamente ganamos contra Israel. O sea, Sí. eh, yo trabajo para una empresa israelí y la solución de ciberseguridad de Israel y la parte de ciberseguridad de Israel, como todo el mundo sabe, son top. Es decir, al final, por el conflicto geopolítico que tienen alrededor, pues tienen que saber defenderse, tienen que saber atacar muy bien, y los mayores profesionales o las soluciones más top han salido de allí y luego lo han comprado muchas veces en empresas de fuera, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. Pero las startups más fuertes de ciber están en Israel y les hemos ganado. Ostras, es que eh, es muy fuerte. Ahora, luego, se produce un poco como una especie de mundo paralelo en el cual dices, ¿y por qué la gente entonces en España no está trabajando muchas veces en empresas españolas o hay esa rotación tan grande y saltan muy rápido a empresas extranjeras? Porque una cosa es tener muy buenos profesionales y otra Ujú, cosa es cuidar bien a esos buenos profesionales. ujú. No, totalmente. De hecho, leí hace poco, ¿no? Que en España el tema del salario es cierto que
que comparado con otros países de fuera, pues es más bajo, ¿no? Pero que tienen que jugar con otro tipo de beneficios, como por ejemplo teletrabajo, que ahora mismo estamos volviendo un poco todos a la oficina y al final cuando tienes esa limitación económica, pues le tienes que ofrecer otro tipo de beneficios que a muchos de los profesionales pues le benefician. Por ejemplo, a mí, yo el hecho de tener 100% teletrabajo me ha permitido desarrollar este proyecto porque las horas que yo invertía en ir y volver a la oficina las he podido dedicar a hacer lo que quiero y lo que realmente me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, también son cosas a tener en cuenta. Claro, al final, el tema del teletrabajo, los que me seguís en redes sabéis que yo soy ferviente admirador del teletrabajo, también del teletrabajo flexible, es decir, de vez en cuando, pues oye, también está guay juntarse con tus compañeros para hacer cosas de grupo, etcétera. Pero es como tú comentas, a mí me pasa exactamente igual, me dicen muchas veces, ¿y cómo haces tantas cosas? Pues porque no tengo que perder 2 horas, hora y media en ir a la oficina. Estos días que está lloviendo tanto, etcétera, además de la peligrosidad que hay, pierden mucho tiempo en ir, en volver. Igual, mi hora de la comida, en esa hora, pues como rápido y puedo coger y hacer un vídeo de Instagram, hacer alguna historia. En esos tiempos muertos que antes tenía en los desplazamientos, pues como contigo, es decir, me permite desarrollarme de otras maneras o a veces también descansar, ¿no? Que eso también está bien, Sí. descansar, porque salir en los vídeos con las ojeras pues no queda muy bien. Y hay beneficios que también se están dando mucho, que es el tema de las formaciones, pero formaciones de verdad. Es decir, Ujú. que coja la persona y pueda irse a programas formativos que muchas veces no hace falta irse al tema certificaciones como tal, que sabemos que eso es como lo puse hace poco en LinkedIn, ¿no? Es como el juego de las estampitas, pero mucho más caro. Hay, por Ujú. ejemplo, formaciones súper buenas, como por ejemplo las que das tú. O sea, hay formaciones como las que das tú, como las que dan otros profesionales del sector que no tienen una certificación reconocida o asociada, pero te permiten empezar, avanzar, especializarte en algo y luego ya si quieres hacer una certificación. Perfecto. Luego tenemos otras certificaciones que también están muy bien, como las que tiene Lorenzo en Securizame, que son muy específicas de respuesta ante incidentes, de forense, de triaje, que además el examen tienes que estar allí físicamente, Ujú. con lo cual te da más prestigio. Hay una serie de beneficios en cuanto a toma una bolsa de dinero para formarte, que eso pues, sin duda es bueno. Lo que pasa es que fíjate, se produce ahí una cosa un poco extraña para las empresas y es, yo te formo mucho, pero luego, cuando tú alcanzas este nivel, no te voy a pagar como este nivel. Claro, si yo estudio hasta aquí, espero que luego mañana, como yo voy a rendir mucho más, me pagues hasta aquí. Al Ujú. final, te estás yendo a empresa extranjera, te estás yendo a otro tipo de compañías que eh, yo digo, yo trabajo para una empresa israelí, antiguamente trabajaba también para otra empresa de allá y tenía 100% teletrabajo, pero tenemos todos conocidos, amigos, etcétera, que trabajan para empresas de Alemania, de Estados Ujú. Unidos, etcétera, etcétera. Porque al final están limitando el talento a un código postal y no tiene Ya. sentido. ¿Qué pasa? Que en Cuenca no hay gente buena, en Toledo, en Teruel, en Almería, de donde soy yo, y tienes que obligarlos a irte a una gran ciudad solo por ir a una oficina. Es un poco absurdo. Entonces muchas veces estás perdiendo ese talento. Las empresas que son más inteligentes Ujú. están cogiendo el talento donde esté y ya está. Y no pasa nada. Y oye, si quieres verme en la oficina, me vas a ver, ¿vale? O sea, pues vas a ver, pero para hacer algo interesante, una Sí, reunión, sí. una comida, porque para ir a teletrabajar a la oficina no tiene mucho sentido. Y eso también es ciber, porque si yo estoy cabreado y estoy encabronado, Sí. no voy a estar igual de atento a las alertas del SIEM, a determinadas cosas, voy a estar levantándome mucho más a tomarme el café, no voy a estar centrado al final. Sí, y es cierto que, por ejemplo, has hablado del SIEM, ¿no? O del SOC en sí, que muchas veces las personas que trabajan en el SOC, cuando tienen a lo mejor turnos 24/7 y demás, y suelen estar bastante cansados y frustrados porque el trabajo en sí es bastante agobiante, eh, no estamos teniendo en cuenta que esa línea es la primera línea de defensa frente a ciberataques y cibercriminales. Y muchas veces cuando yo, por ejemplo, lo digo muchas veces que el hecho de tener muchos falsos positivos y que se trate de tener falsos positivos como no pasa nada, otra alerta que haces,
causa que si te entran 50 falsos positivos, el 51 dices, este es otro igual. Y a lo mejor ese no es. Ese es realmente el regalito que te va a llegar de ganar un iPhone 15 y al final pues te llevas una sorpresa como ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces hay que tener en Claro. cuenta eso, que al final estás protegiendo tu empresa y necesitas tener esos tipos de empleados contentos y alegres porque dependen muchas veces de ellos. Si hay una cosa que se llama la fatiga de las alarmas. Es decir, Ujú. la fatiga de las alarmas es lo que justamente lo que has descrito. Tengo 15.000 alarmas. La 15.001 la voy a pifiar. O Sí, sea, la sí. voy a cagar porque es lo que dices. Buah, otro falso positivo. Pues igual este no era un falso positivo, igual este sí era un positivo de verdad. O tengo por ahí algún falso negativo dando vueltas. La gente del SOC, yo cuando estaba dirigiendo equipos de CER, estaba en la parte de soporte, en otras empresas, pues eso, tipo Evolutio, BT, hacía entrevistas y yo se lo decía a la gente que entrevistaba. Decía, vamos a ver, para mí, entres como nivel uno del SOC no significa que entres como el último mono. No, no, no. Tú eres no igual de importante que un nivel 3 de soporte. Eres súper importante porque por ti va a entrar todo. Es decir, de ti depende muchas veces que un incidente se escale, que algo que parece una tontería llegue donde tenga que llegar o se pierda en ese mar de alarmas, en ese mar de tickets y de pronto dentro de 4, 5, 7 horas te llame la propia organización, la propia empresa y te diga que tengo un ransom, que me están cifrando todo. Y digas, ostras, esa alarma de SDR que vino por ahí, o esa alerta de navegación, o esa comunicación de Command and Control un poco extraña, esa primera comunicación que se hizo, o este correo con este first sender, vaya, pues resulta que este first sender efectivamente era una estafa BEC y me han ventilado 50 o 60.000 euros. Esa persona que está en la primera línea, y yo soy muy, muy defensor de que no se pague, por ejemplo, en base a el nivel de soporte que tenga. ¿Por qué? Ujú. Porque una persona de nivel uno muy buena te saca una cantidad de trabajo y te ahorra trabajo al nivel 2 y nivel 3 si hace bien su triaje, su Ujú. diagnóstico. Si todo eso lo hace bien, porque esa persona tiene que cobrar hasta un tope limitado porque dice que es nivel uno, pues oye, es que esto es como si decimos, no, es que el lateral derecho tiene que cobrar menos que el delantero. Claro, el delantero mete goles, pero yo qué sé, ¿sabes? O sea, Ujú. tienes ahí defensas que son buenísimos, ¿no? Pues Sergio Ramos cuando jugaba, pues fíjate, es importante que mete un gol en el 94 al Atlético en la final de la Champions y es un defensa. O sea, pues Ujú. en Ciber pasa igual, tienes tus líneas y no el que sea súper mega especialista tiene que solo por eso ganar más que el otro o al revés. El que tiene nivel uno tiene que ganar menos que el nivel 3. Puede perfectamente un nivel uno ganar lo mismo que un nivel 3. Perfectamente. No tiene, o sea, tiene razón de ser. Otra Sí, sí. cosa es mejor, además, yo pienso que es mejor igualar hacia arriba que no de arriba igualar hacia Ya. abajo, ¿no? Porque el de abajo al final, si no, el de arriba se te va a ir. Pero sin caer en la burbuja de los sueldos de muchas veces que pasan al sector, ¿qué es lo que ocurre? Que de decir, ostras, si es que no se pueden pagar tampoco determinados sueldos en España porque, por ejemplo, tenemos que en administraciones públicas las licitaciones van siempre al precio más barato, pero siempre. Entonces, claro, eso al final es un coste para la empresa y muchas veces es lo que te decía del CISO de antes, del negocio. El CISO muchas veces va y dice, yo tengo esta solución que, buah, esta me va a proteger súper bien. Y luego tengo esta que me protege bien y vale menos. Adivina cuál van a coger. Sí, sí. La que vale menos. Con lo cual, esta gente de aquí seguramente le pague menos que a esta gente de aquí. Ujú. Es que es lógico. Y además que volvemos otra vez al negocio, ¿no? Al desarrollo de negocio, porque si no se vende una solución y no hay dinero para comprar esa solución, no hay buenos trabajadores, o sea, no hay dinero para pagar a buenos trabajadores, o La entonces al final pescadilla es. que se muerde la cola. Tal Sí, sí, cual. Es un bucle. Es un totalmente. bucle. Pues, Rafa, creo que tienes una visión muy interesante y creo que en parte será por las distintas posiciones en las que has trabajado. Desde tu opinión, ¿crees que es una pérdida de tiempo pivotar entre posiciones dentro de ciberseguridad? No es no solo una pérdida de tiempo, sino que para mí es súper necesario.
Y te digo por qué. Me acuerdo que, bueno, yo tenía un Padawan que decía, yo puedo entrar como nivel junior de CERT. Digo, es que nivel junior de CERT es senior en muchas posiciones. ¿Por qué? Y te explico en el caso del CERT, donde yo he estado muchísimo tiempo. Para tú estar en un CERT tienes que saber de un montón de tecnologías, respuesta a incidentes, de Blue Team, parte de Red Team. No hace falta ser un pentester, ¿vale? Pero sí de cómo atacan los malos. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo se mueven, buscar las persistencias. Es decir, para eso, para llegar a un CERT, tú tienes que haber pasado por línea 1, línea 2, línea 3. Tienes que haber, si no haber sido pentester, al menos tener inquietud en esa parte, en la parte de red, Ujú. no de pentester, de red team, que es diferente. Una cosa Sí. es el pentester y otra cosa es el red team, que hacen muchísimo. O sea, el pentester es parte del red team, pero el Ujú. red team no es solo un pentester. Es Exacto. decir, pivotar entre diferentes unidades de negocio o entre diferentes posiciones dentro de Ciber te va a dar siempre un contexto mucho mejor, porque, y a mí me ha pasado, no es lo mismo el Rafa que gestionaba un incidente hace 10 años que el Rafa que puede gestionar un incidente ahora, porque ahora se me pueden ocurrir muchísimas más cosas por la experiencia que he tenido. Oye, pues de pronto he estado en ambientes donde había mucho tema de cloud y dices, ostras, ¿y qué tiene que ver el tema de la cloud con la ciber? Pues un montón, Ujú. porque atacan mucho la parte de Kubernetes, el cómo pivotan de un sitio a otro, el cómo atacan el acceso, la gestión de identidades. Ostras, pues saber, por ejemplo, gestión de identidades, que puede parecer algo y dices, bueno, pues esto es dar acceso, los roles, tal. Pues a mí estar en sistemas, a mí haber estado en redes, a mí haber estado en Service Desk, me ha dado lo que soy ahora. Es decir, si yo solo me encasillo en un sitio, solo voy a tener la foto de esa parte de ahí. Ujú. Y no digo que sea malo, ¿vale? Porque, pues eso, hay gente que te coge y es el, pues eso, el mejor pentester del mundo, el mejor arquitecto de firewalls o de arquitectura de proxies y seguridad perimetral, porque se ha hecho en ese nicho. Está muy bien, pero te aseguro que el experto, tanto el pentester como el arquitecto de perimetral, que es súper mega experto, tienen conocimientos en otras áreas. Seguro, siempre. Ujú. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, que yo vengo de trabajar en el SOC, a mí me decían que trabajar en el SOC para luego trabajar como pentester o irme hacia el Red Team era una pérdida de tiempo porque ese tiempo que le estaba dedicando a la parte de Blue Team podía haber estudiado más parte de pentesting y demás. Y ahora que estoy en la parte de auditorías de seguridad, pentesting y demás, me doy cuenta de los errores que cometía yo en el SOC, de los errores que van a cometer cuando yo ataque otras empresas que tienen un SOC, porque al final me dan una visión de cómo funciona la ciberseguridad, tanto desde dentro, de cómo funcionan los errores solamente que cometemos los humanos, aprovechar esos errores para tomar ventaja y entrar dentro de una empresa, ¿no? Y es que al final es súper importante y yo veo la ciberseguridad, no sé cómo lo verás tú, pero como una malla que estás conectada y que, por ejemplo, antes lo has comentado, ¿no? El tema de gestión de accesos, ¿vale? Gestión de accesos quizás es sencillo hacerlo a 15 usuarios. Ahora gestiona una empresa, gestiona accesos de una empresa de 15.000 empleados. ¿Cómo tiene que estar agrupado? O sea, ya no solamente la parte de gestión, sino de cómo tú te organizas, de cómo gestionar 15.000 personas, de cómo hacer que las 15.000 personas tengan los permisos que tienen que tener y que no te pegues un mes y medio comprobando cada usuario, ¿no? Entonces, al final es súper importante tener un conocimiento por lo menos general, como tú has dicho, para luego especializarte, pues al final donde lo que más te guste y donde más productivo vas a ser. Claro, tú fíjate, además te subo la apuesta, 15.000 usuarios y 3.000 servicios. Y encima cada servicio con diferentes niveles de rol de administrador, de solo visor, y este puede acceder a 3 servicios, pero no puede acceder al cuarto. Claro, que todo eso al final, el malo, o en la parte del red team, cuando haces esos ejercicios, va analizando esa fase de reconocimiento y tiene que saber qué usuario es el que tiene mejor privilegio o el con el que se puede mover mejor luego lateralmente en la organización. Todo eso, al final, tienes que saber cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, ¿cómo vas a atacar? Es decir, Sí. si yo no sé cómo funciona un sistema, ¿cómo voy a saber cómo atacar ese sistema? Para mí es súper desconocido.
igual, si yo no sé cómo atacan, ¿cómo voy a saber defender? ¿Y cómo voy a saber defender si no sé cómo atacan? De hecho, ¿por qué nace el Purple Team? El Purple Team no nace simplemente porque en ciberseguridad seamos buenísimos a la hora de juntar los colores como, como en preescolar, ¿no? Y que del azul y el rojo, ¿no? Pues me salga el Purple, ¿no? Es decir, nace de un equipo que está continuamente atacando, defendiendo, y entonces el equipo rojo está continuamente emulando a hacer actos y ataques, y el equipo azul está cogiendo todos esos indicadores de compromiso, todos esos vectores de ataque, y está ingestando a todas las herramientas de seguridad. Pero fíjate, ahí tienes a los SecDevOps, que son Ujú. desarrolladores que tienen que estar ayudando en las automatizaciones, porque tenemos a los DevOps, pero cuando le pones la palabra sec es gente que sabe de programación, de scripting, de automatización. Ahora metemos la parte de inteligencia artificial. O sea, la ciberseguridad es que es tan transversal Totalmente. y nos ocupa a todos. Tenemos igual criminólogos para la parte de Ujú. inteligencia, para infiltrarse en los malos, para saber cómo funcionan. Es tan, aplica a todo a nivel de organización, pero y a nivel de nuestras vidas, que es que Sí, sí, por eso es un campo tan apasionante y que engancha tanto. totalmente. Ahora, si volvemos un poco atrás a tus inicios, ¿cómo fue tu primer contacto con la ciberseguridad? Bueno, pues ahora que los delitos han prescrito, eh, a ver, mi contacto con la ciber realmente, mira, yo desde siempre me han gustado los ordenadores, ¿vale? Yo tengo ordenador, yo creo que desde que tengo 8 años, 8 o 9 años, y, y siempre he tenido contacto con la informática. Entonces, al final, cuando tú tienes contacto con la informática, nos pasaba al principio que decías, uy, tengo un juego y tengo un juego pirata. Mm, ¿Cómo puedo saltarme las protecciones? Bueno, pues ahí ya tienes el primer cracking, ¿no? De intentar saltarte Ujú. las protecciones, de cómo, de analizar algunas líneas de código, etcétera. Tienes también la parte de hardware hacking, ¿no? En la que hacían los pequeños modificaciones, ¿no? Para ver si en la televisión por cable con una serie de aparatitos, soldando el chip, metiendo una serie de códigos, podías decodificar la señal. Eh, es decir, prácticamente desde que tengo uso de razón he ido haciendo cosas que luego a día de hoy me he dado cuenta que era ciberseguridad. Es Ujú. verdad que igual estaba en la parte de la ciberseguridad menos ética porque ibas probando, pero claro, no lo veía como algo que realmente eso era malo, tampoco hacía mucho daño a nadie, bueno, menos las primeras denegaciones de servicio que la hacía en plan de broma, ¿no? A los ciber de allí de Almería, que decía, pues mira, como yo tengo una línea de ADSL y él tiene una línea de RDSI, con que lance un montón de ping, le tiro la línea. Y luego decía, jajaja, que te has quedado sin ciber, tal, no sé, he sido yo, no sé cuál, ¿sabes? Porque además era amigo y decía, tío, no me hagas eso, que la gente, y ahí descubres, dices, ostras, es que si tú atacas con una denegación de servicio, de aquella era un 2 no era un DDoS, era un 2 a un negocio, ese negocio deja de facturar. Ujú. Ahí Ahí me di cuenta ya realmente, porque aunque tú ves películas y leías cosas a lo del año 98, 99, veías cosas y decías, esto es muy peliculero, pero claro, luego dices, ostras, no, es que puedes parar una empresa. Es Ujú. que si yo cojo y la broma esta de te meto un troyano o un remote access para abrirte la bandeja del CD, ¿vale? Y decir, mira, estoy dentro de tu ordenador, jaja, qué risa. Dices, oye, igual que hago eso, puedo hacer otras cosas. Si tengo la mente más sucia, conseguir información. Entonces, al final ahí quise decir, oye, además de saber hacer estas perrerías, ¿cómo se evitan esas perrerías? Pues empiezas con los firewall. Yo empecé con el tema de redes, ¿vale? Con los primeros CCNA en el año 2001, 2002, y a partir de ahí yo vengo del mundo de redes, sistemas, y siempre intentar hacer una cosa buena y otra cosa menos buena, pero para saber cómo casan, ¿no? Es decir, oye, el Ujú. firewall protege todos estos puertos y puedo saltarme el firewall, pues puedo saltarme el firewall. ¿Y cómo me puedo saltar el firewall? Lanzando este tipo de peticiones. Vaya, pues así el firewall no se entera. Vale, tenemos frontales web. Vaya, pues los frontales web, el firewall protege las IPs, pero de aquellas no había WAF o había
WAF muy rudimentario. Decía, hoy voy a probar en un entorno mío. Vaya, pues si ataco directamente al dominio, el firewall ni se entera, porque está Ujú. protegiendo en capa 4. Importante, todo el tema Sí. del modelo OSI, el empezar, porque muchas veces la gente empieza quiere ser lo más alto. Yo ya empiezo en la capa 7. No, calma. Yo empecé desde la capa 1. Yo he puesto cable. Yo he puesto Ujú. cable. Yo he puesto cable. Es decir, he grimpado cables, he grimpado conectores y te das cuenta que la seguridad también empieza por ahí. Porque Totalmente. cuando tú te vas a un data center o te vas a un banco y dices, pero ¿os habéis dado cuenta que la llave del rack está puesta? Y dice, no, esto es para ganar tiempo, pero es que igual que ganas tiempo tú, igual otro puede venir a hacer algo. ¿No? Es decir, la seguridad física, que es importante. Es decir, hay que aprender todos esos conceptos, toda esa base, porque es lo que digo, es decir, el Rafa del 2006 no es el Rafa del 2025, aunque el del 2006 posiblemente era, como el del 2007, bastante más pretencioso en ese sentido, que creía que sabía mucho, y Ujú. ahora me veo y digo, pero si no sabías un carajo, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? Por configurar 4 firewall y hacer 3 cositas, realmente no sabías nada. Es decir, yo empiezo así, con prueba, error y haciendo trastadas por todos los sitios, que es como recomiendo, que es como más se aprende, Sí, sí. probando y más ahora. O sea, si antes, fíjate, nos teníamos que buscar la vida, porque el que tenía el manual de no sé qué, buah, y encima yo iba a Almería, que eso es, porque en Madrid tenían más posibilidades, pero en Almería era como las 3 personas que sabían de eso, tenías que intentar hacerse amigo suyo, que no fuese un stalker en plan así súper tío, quiero ser tu amigo, tal, te sigo por todos los sitios, sino el ganarse su confianza, porque él hacía cosas que igual no eran muy legales y decía, ¿y por qué te quieres aprender tú esto y tal? Es decir, había un rollo ahí muy chulo, que ahora, por ejemplo, dices, quiero aprender tal cosa y apareces tú diciendo, te voy a enseñar a hackear la NASA, ¡pum! Y lo tienes muy fácil y a golpe de clic y eso está maravilloso, o sea, eso Ujú. es una maravilla. Yo que soy profe, joder, es que eso es buenísimo porque a mí hay muchas cosas que a los alumnos les digo, oye, no te voy a enseñar yo mejor que este vídeo de YouTube a montar la Kali de esta manera. Te voy a enseñar a hacer otras cosas sobre la Kali, sobre Bursuit o sobre los firewall, pero no necesito enseñarte cómo se monta la máquina virtual, cómo instalas el firewall desde cero, sino te voy a enseñar las políticas, te voy a enseñar lo otro. ¿Por qué? Porque lo otro lo tengo a golpe de A golpe clic. de clic, totalmente. No, y que además tú puedes dar una visión de cómo hacer ciertas tareas porque lo has hecho durante mucho tiempo en el entorno empresarial. Porque muchas veces aprendes algo en un curso o lo que sea y luego te vas al mundo laboral y dices, ah, pero que esto no es así. Y es como, no, es que la teoría está muy bien, pero es que cuando, por ejemplo, al principio, ¿no? Cuando empiezas con temas de hacking, que aprendes ataques de fuerza bruta. Venga, un ataque de fuerza bruta a SSH. 500 peticiones y SSH no se corta ni te mete en la blacklist ni nada. Te vas a un entorno real donde monta un servicio SSH ya de forma predeterminada, le tiras 3 peticiones de 3 intentos, te bloquean y ya no puedes hacer nada. Entonces, está bien porque tú al final puedes enseñar, ¿no? Desde el lado, desde el punto de vista de, oye, en un SOC, más allá de utilizar Splunk, de buscar reglas, de buscar información, lo importante es esto, esto y esto, porque es lo que le pasa al 97% de las personas, por ejemplo, ¿no? Correcto, es decir, tú enseñas, oye, esto es lo estándar. ¿Para qué? Para que tú estés acostumbrado a ver eso y cuando haya algo no estándar, algo que se Exacto. salga de la norma, algo que la métrica te chirríe, ¿no? Esa gráfica que dice, bueno, hay una gráfica de pico, baja y de pronto hay un pico muy alto o un valle. Fíjate en el valle. Ujú. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Es decir, no te fijes en que fulanito de... Yo siempre juego a los de recursos humanos los tengo fritos, ¿no? Pero no te fijes en que esta persona de recursos humanos, porque sea de recursos humanos, se está conectando, eso es normal. Es que se está conectando igual a las 8 de la tarde, fuera de horas. Y, ostras, y a partir de ahí, ¿desde qué IP se está conectando? Está en Angola. Y se está conectando desde Angola. O sea, Sí, y sí. dices, no, no, es que se conecta fulanito, que es de recursos humanos. Ya. ¿Qué hora es? ¿Desde qué IP? ¿Desde qué localización? Incluso muchas veces dices, bueno, pero es desde España, pero fuera de horas. ¿Y qué hace entrando a estos sitios que no debería de entrar? Porque, hombre, yo Ujú. me puedo conectar fuera de hora para revisar mis cosas,
pero si de pronto me muevo lateralmente, eso es lo que tienes que enseñarle a la gente del SOC, a pensar, y eso lo hacéis muy bien ahora, los creadores de contenido y los que hacéis cursos como lo hacéis vosotros, que es a pensar fuera de la caja. Ujú. O sea, eso es lo que tenemos que enseñar, a pensar fuera de la caja. Totalmente. Rafa, has trabajado en múltiples mercados, desde Europa, Latinoamérica, ¿no? Completamente a nivel mundial. ¿Qué diferencia has visto a la hora de abordar la ciberseguridad en diferentes países? Enormes. O sea, no es ni peor ni mejor, ¿vale? Porque no me gusta hacer comparaciones, son un Ujú, poco odiosas, aunque hay que comparar. Pero, por ejemplo, mira, en España, yo sabéis que soy muy crítico con la ciberseguridad de, oye, España está en la Champions League, pero luego nos dan unas hostias como panes. Bueno, pues España es que realmente sí, es que está en la Champions League de los países con mejor ciberseguridad, ¿qué dices? ¿Y cómo están los otros? Madre de Dios. O sea, y efectivamente, es decir, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que ocurre es que hay muchos CISOs que han heredado el puesto de ser IT managers, de ser personas que no son de ciberseguridad. Y hay países que, por ejemplo, Colombia tiene, a nivel ciberseguridad, de hecho los ves en los rankings que están muy altos, sobre todo en la parte de hacking ético, etcétera. Bueno, ahí tienes a Blind Eagle, ¿no? Que es un APT colombiano, supuestamente colombiano. Y va muy bien, luego tiene otros países que están peor. Latinoamérica en general tiene un gap muy importante respecto a Europa, pero están empezando a hacer las cosas muy bien. En parte, ¿por qué? Porque le están enseñando a hacer las cosas bien. Hay, no sé si te suenan las jornadas del CCN que hay en Panamá, o sea, están las de aquí, pero también ujú, están en Panamá. Hay mucha gente de aquí que se va a dar cursos, concienciación, cómo se hacen las cosas allí. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el caso era de Costa Rica, creo que era, en el que tuvo que declarar el estado de emergencia por un incidente de ransomware, porque paró el país. oh, Eso, a día de hoy, por suerte, en España todavía, y en Europa no ha pasado todavía. ujú, Pero es que eso pasa, por ejemplo, en la parte de África, tres cuartos de lo mismo. Es decir, hay mucha diferencia entre países que son vecinos. Incluso hay mucha diferencia entre las propias poblaciones dentro de determinados países, porque no es lo mismo, yo qué sé, las empresas de Medellín que las empresas de Antioquía o por ese por ahí voy, o de México DC a otra poblaciones dentro. En Europa, la ciberseguridad, por suerte, va por muy buen camino, pero ¿por qué? Porque la unión hace la fuerza. Aquí tenemos ENISA, que es pues quien aglutina lo que es toda la parte de ciberseguridad europea, donde forman parte tanto CER públicos como privados. Luego tenemos una parte de la parte de CER europeo, donde está, por ejemplo, el Mando Conjunto, Infibe, CCN, y están los diferentes entes parecidos de otros países colaborando. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en Latinoamérica están empezando a organizarse ahora. Están ujú, empezando a organizarse. Hay organizaciones como la que yo pertenezco, del FIRST, donde soy miembro independiente, que es el foro de respuesta ante incidentes más grande del mundo, que ahí aglutina hasta, creo que son ya pues 700 organizaciones, tanto públicos como privadas, en el cual se comparte información ujú. continuamente. Y ahí hay una organización que dice, oye, tengo un incidente de ransomware en mi país, por favor, ayuda. Y ayudamos, ¿vale? Si se Sí, puede, o sea, sí, porque a veces no se puede ayudar mucho más, sí. pero si se puede, se ayuda, es decir, es un SOS. Ujú, Por ejemplo, en Asia, la ciberseguridad está bastante bien, pero por una serie de razones que ahora ya con el tema de inteligencia artificial se está quitando. Y es que tenían la suerte que el idioma era completamente diferente al nuestro. Entonces, en muchos casos no le afectaban muchas campañas, pero ¿qué pasa? Que ahora con el malware as a service, el phishing as a service y todo este tipo de cosas, templates, inteligencia artificial, ya da igual, ya te hacen la campaña en chino, en coreano, en japonés o en lo que sea. ya. Pero no estaba mal del todo, aunque es verdad que tienen todavía mucho camino por recorrer. Ya te digo, para mí, Europa, a pesar de las hostias que y muchas veces no autoflagelamos, es el ejemplo a seguir. Ujú, Estados Unidos, obviamente, pues tienen una ciberseguridad súper top, pero fíjate los incidentes críticos que han tenido con el tema de gaseoductos e infraestructuras críticas.
O sea, que es que aquí todos tenemos vergüenzas y todos tenemos que mirarnos un poquito el ombligo. Totalmente. No, es como dicen que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido hackeadas o las que van a serlo, ¿no? Totalmente. Exactamente. Ujú. E incluso hay otro tipo que es las que están hackeadas Y no y lo no saben. saben que están hackeadas. Sí, totalmente. Pues hablando del tema de Latinoamérica, yo tengo varios alumnos de allí y tengo uno en específico que trabaja en una empresa grande y él me comenta, ¿no? Que ahora están empezando a tomar concienciación con el tema de la ciberseguridad, pero que está empezando ahora. Antes no era tan común. Y me cuenta una anécdota muy, muy graciosa y es que él trabaja en sistemas, ¿no? Y quiere pasarse a la parte de pentesting y tenían bases de datos que se habían olvidado la contraseña de root, ¿no? Del administrador. Y al final, pues lo que ha conseguido hacer es poder hackear la base de datos para conseguir entrar como root, volver a tener la contraseña y ya poder gestionar el servicio, gestionar el servicio que tenían de forma correcta, ¿no? Entonces, hasta el momento en el que estamos llegando de que hace falta hackear un sistema para decir, vale, ahora tengo acceso completo, vuelvo a configurarlo todo como estaba antes y aquí no pasa Bueno, nada. si te digo la verdad, eso pasa bastante más de lo que te, de lo que te, Sí, ¿no? de lo que te cae. O sea, eso de tengo que auto-hackearme y tengo que auto-vulnerarme, pasa bastante más de lo que creemos. Y muchas veces es, vaya, hay un ataque por fuerza bruta y es el propio administrador que está diciendo que no consigo entrar. O sea, y a veces nos hemos encontrado incluso en el CER scripts de los propios administradores que están zumbando continuamente para poder entrar porque se les olvida la contra... Eso lo hemos visto, ¿eh? O sea, que dices, ¿en serio? Y no puedes abrir un ticket, avisar, hacer un workaround, lo que sea, no tienes que ponerte a tu bola, crearte... O sea, que es más difícil pensar, voy a crear un script de fuerza bruta para atacar mi propio servicio para conseguir la contraseña. Cosas, historias para no dormir, surrealistas. Pero es que cuando estás en un CER, ves cosas que dices, esto es imposible. No, no me lo creo. Pues sí, sí, créetelo. Y cosas que no puedo ni hablar, pero que son de flipar. Y de lo que puedas hablar, algo que digas, esto es ya alucinante, algo que puedas compartir. Eh, Se pueden compartir poquitas cosas, pero por ejemplo, lo que a mí últimamente me parece muy alucinante es que hemos llegado a ver cómo threat actors entran. A ver, Ujú. muy típico que ahora te entren a infraestructuras que ya están, que son lícitas, que las vulneran para hacer ataques desde ahí. ¿Por qué? Porque la Vale. Intel te va a coger y te va a decir que eso es bueno y va a pasar determinados filtros. Pero es que lo que hemos llegado a ver en un incidente es que te entra el threat actor, te configura de King y de Mark, ¿vale? De la parte Vale. del correo, para que esté correcto y entonces así pasar todos los filtros y que digas, bueno, no están haciendo spoofing, realmente es su dominio y es todo perfecto. Es decir, que dices, vaya, pues si es que casi que te ha venido hasta bien, ¿no? Porque te ha hecho la auditoría de seguridad y te ha corregido los errores que tienes en el correo. O sea, eso lo hemos llegado a ver, es decir, que consigan las credenciales de administrador, tienen las credenciales del gestor de dominio, se meten en el dominio, te arreglan tu dominio para hacer ataques mucho más fructíferos y con más Claro. posibilidad de éxito. Y dices, pues yo alucino. Pues casi que voy a dejar ahí mi dominio abierto y que me lo configuren ellos, ¿no? O sea, eso que me llevo, mira, te dejo lanzar unos cuantos ataques de phishing si me configura bien el dominio. Alucinante. O sea, eso lo llevo viendo el último año. Ujú. Es flipante. Sí. Hemos hablado de organizaciones, de gobiernos, ¿no? En tema de ciberseguridad, diferentes países, pero ¿quién debería preocuparse de recibir un ciberataque o ser hackeado? Todos. Todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, todos somos objetivos. Y Ujú. todos hemos sido objetivos y todos podemos ser y hemos sido víctimas. Yo he sido víctima, y lo digo siempre. Yo fui víctima de un phishing, de ir rápido, de intentar contratar un hotel en el sitio donde no tenía que contratarlo y perder 70 euros. Por suerte, Visa me cogió y me devolvió los 70 euros porque llamé rápido y lo típico que conforme lo haces dices, ostras, he caído. Va a Ujú. decir, todos somos todos. ¿Por qué? Porque tú tienes dinero y yo tengo dinero, tengo poco. No tenemos como una gran organización, pero tenemos dinero y muchos pocos suman muchos. Y al final, ¿qué hace el cibercrimen? El cibercrimen, ¿para qué te coge y te roba bases de datos de grandes corporaciones? Para venderlas en la dark web
¿Y para qué más? Para luego hacerte las estafas personalizadas a cada uno de nosotros y que nos lleguen esos smishing, esos phishing, esos vishing de soy el banco X, la empresa de aguas X, de electricidad y que te roben el dinero. O sea, todos somos susceptibles, porque de todos nosotros pueden sacar dinero. Pueden sacar dinero de la empresa que paga un rescate que no se debe de pagar, sacan dinero de la empresa a la cual le roban los datos y la filtran y la pueden vender en dark web. Luego de los clientes de esa empresa, es que somos todos un objetivo. Todos vivimos en una jungla que es como si yo salgo a la calle y todo el mundo me quisiera atracar. Entonces, es Sí, así. O sea, es la analogía. Puede parecer muy heavy, pero dices, es que es así. Y por eso no es lo mismo que yo vaya solo por la calle a que vayamos muchos por la calle y encima vayamos bien preparados, que hayamos hecho artes marciales, que tengamos nuestras armas defensivas y no solo eso, sino que también muchas veces tengamos capacidad de respuesta. Y eso ya lo tienen que tener los estados y los países cuando ya vienen actores de amenaza muy gordos. Eh, Estado, es decir, hay una ciberguerra a día de hoy, eso se sabe. sí. Entonces, claro, si un Estado, imagínate, no tiene capacidad de respuesta, pues aquí estás recibiendo hostias como un punching ball, ¿vale? Y no puedes, sin embargo, si tú tienes capacidad de respuesta adecuado a lo que te han hecho y de una manera en la cual no provoques una guerra en el entorno real, pues es muy importante porque si no al final, y ahora mismo con el tema de ciberguerra, es que tú fíjate que hablamos igual que la parte del cibercrimen, que es muy goloso porque no pones en riesgo al malo, pues aquí no pones en riesgo a tu soldado, Ujú. porque tú lanzas el ataque desde fuera y paras una central eléctrica, destruyes los misiles como pasó en Ucrania hace unos años, simplemente porque le metes un malware, una actualización fake a Android y justo a los dispositivos que gestionan los lanzamientos de misiles de los ucranianos. Y me utilizaron el 80% de los misiles. Sí, sí. Hostias. ¿Pérdida de soldados? Cero. Impacto, pues más 10.000, ¿no? Impacto, pues imagínate, el 80% de los misiles que tenían de un tipo de misil, pues inutilizado hasta que tuvieron que arreglar otra vez esos dispositivos móviles. Bueno, y también el riesgo que tiene, porque claro, te meten un malware, se desactiva el misil, por decirlo así, pero y dices, vale, voy a arreglarlo. Y ahora tú puedes pensar, oye, ¿y si también el malware para desactivarlo tiene otro malware para que explote cuando le dé la gana, ¿no? Entonces ya no sabes ni siquiera arreglarlo, Y si le da una tirarlo. persistencia y le han dado ellos al botón de cuando esté cerca que reviente, Exacto. la Es duda está que. ahí. Y muchas veces nos decimos, oye, eso suena a mi peliculero. Bueno, pues que se lo digan a los buscas que reventaron, Ujú. que aunque eso realmente no fue una operación de ciber, fue una operación de inteligencia, etcétera, tradicional toda la vida, pero no deja de ser una analogía perfecta, de decir, oye, Sí, sí. atacar la cadena de suministro, o sea, bueno, ese es el ataque perfecto a la cadena de suministro, eso Marugán lo explica, vamos, que da gusto en sus ponencias últimamente con Joel, o sea, que son expertos en eso, pero es eso, es decir, y habrán creado persistencia en este sistema para que cuando yo, que de hecho lo hacen, ojo, yo me he enfrentado a incidentes de seguridad donde cuando el threat actor está muy acorralado, tiene el botón rojo de pánico que es lanzar el ransomware para quemar todo. Sí, es así. De hecho, muchas veces el ransomware se utiliza no solo para extorsionar, sino para, para borrar las pistas, para no Claro. saber qué ha hecho esa persona, qué ha robado, qué ha tocado y qué no ha tocado. Entonces tú dices, ¿es un incidente de ransomware o no? ¿O es otra cosa? ¿Han filtrado datos y han conseguido otra cosa y el ransomware es como si yo entro al banco, robo y luego que Sí, pues sí, igual. totalmente. Y has entrevistado a NoName057, si no me equivoco, y a Z Pentest, Sí. que han intervenido también en diferentes ataques a España, si no me equivoco. ¿De dónde surge esa entrevista y qué nos puedes contar? Pues mira, esa entrevista surge porque No Name me empieza a seguir a mí en X y digo, ostras, me están siguiendo. Digo, serán
un grupo de estos así random que se hacen pasar por no-name. Pues no, eran no-name de verdad. Y bueno, yo hablaba de no-name, hablé de ellos en Antena 3, de cuando los ataques en el tema electoral, y como yo decía qué tipo de ataques se estaban haciendo y como que retransmitía un poco lo que estaba sucediendo, sobre todo al principio, donde nos daban muchas hostias y no terminábamos de reaccionar del todo bien, ellos empezaron a publicar en su canal de Telegram Ujú. mis publicaciones. Bueno, hubo un momento en el Ok. que fue incluso encadenado porque también publicaron a Pablo, a Raval, publicaron a Ujú. Pablo, me publicaron a mí y era como, Pablo, tío, que nos han metido aquí. O sea, entonces, hubo un momento en el que dije, pues si ellos me están siguiendo, les parece interesante mi perfil. ¿Alguien ha entrevistado a grupos activistas a nivel mundial de este tipo? Creo que no. Digo, es interesante, creo que saber el punto de vista de ellos, qué opinan de nosotros, cómo se mueven, porque la gente los asocia a ataques de DDoS, pero se ha descubierto y se sabe que hacen también ataques de malware, que hacen exfiltración de credenciales, que entran en el sistema, es decir, que el DDoS es una parte de su negocio. Y yo, pues voy a ver qué opinan. Y yo les lancé el guante por X. Les mandé y les dije, oye, me gustaría hacer esto desde un punto de vista siempre neutral, o sea, es decir, no hago apología de activismo de esta parte, Ujú. no es que haya aquí una amistad con ellos que digas que somos fraternales, sino un interés periodístico en el cual yo quiero saber su punto de vista y obtener una serie de información que creo que puede ser interesante para conocerlos, porque al final, si esto es como Sun Tzu, como el arte de la guerra, y de hecho tengo el libro del arte de la ciberguerra, es Ujú. si conoces a tu enemigo, ¿no? Saldrás victorioso de una batalla. Si te conoces a ti y a tu enemigo, saldrás victorioso de 1000 batallas. Pues al final, si conoces a tu enemigo, es mucho más fácil defenderte. Le lancé las preguntas y aceptaron. Vamos, aceptaron tan de buen gusto que incluso me recomendaron otros grupos. Ok. Entonces, dentro de esos grupos dije, pues mira, me interesa ZPentest porque es muy tema industrial, la parte de IoT, han atacado fábricas, infraestructuras críticas, oleoductos en Estados Unidos, y hablé con ellos. Además, fue muy curioso porque me dieron su usuario de Telegram, le hablo y me dice, sí, no, si la gente no ya me ha hablado de ti, estamos encantados de hacer la entrevista. Y ostras. Y además la entrevista de Onen, que la podéis ver en el canal de Antonio Fernández en la cibersemana, son como muy cachondos, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Porque son muy, a la hora de hablar, son muy abiertos, te hacen bromas, son muy, dentro de la seriedad que tienes, dices, hostia, y esta gente está tocando entornos muy críticos, ¿eh? El entorno industrial ya hablamos, no es un ataque de DOS o robarte unas credenciales. Aquí hablamos de Ujú. país a un hospital, una fábrica, o de cambiar la refrigeración de una planta entera frigorífica. Es decir, ya son palabras mayores. Ostras, bueno, pues estos me han recomendado a otro, ¿vale? Que aquí tienen la primicia, y es que va a haber otra entrevista a otro grupo muy importante y muy gordo, que estos han hablado un poquito menos que los otros, porque también es verdad que estos se acercan más hacia la parte del ciberterrorismo que la de hacktivismo, ¿vale? Entonces, los activistas tienen un denominador común, y es que les gusta hablar. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir voluntarios para su causa. Y los ciberterroristas, o los que están más alineados al ciberterrorismo, son más secretos. Tú no voy a conseguir nunca una entrevista con el APT-29, Ujú. porque eso sería entrevistar al servicio de inteligencia ruso. Entonces, hombre, igual lo entrevisto, pero luego voy a tener que probar la comida en cada momento y en cada instante. O sea, igual me caigo sin querer por la ventana. O sea, pero tampoco tengo interés en entrevistarlos. Tengo más interés en este tipo de grupos que muchas veces se asocian con, no, si estos son unos amateurs. Y se ha visto que no son Ujú. amateurs, que están bien organizados, que tienen las cosas muy claras. Hay veces que me dicen, joder, pero es que lo estás encumbrando. Es que parece que te fascinan, que tal, que no sé cuánto. Hombre, no me fascinan. Yo les tengo respeto, porque Ujú. por enemigo se puede tener respeto. Claro. Respeto en cuanto a, oye, es que, joder, es que estáis haciendo algunas cosas que nos habéis pillado con los pantalones bajados y lo habéis hecho bien. Tengo que ponerme yo las pilas. Por eso es importante. Ahora con No Name siguen tumbando servicios. Hay otros que caen y levantan, o que no llegan a caer, pero siguen poniendo en jaque a muchas administraciones y a muchas empresas que
no terminan de pillarle el truco a los ataques que tienen ellos o la gente de ZPentest. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no?, el conocer el punto de vista también de los malos. Se ha hecho siempre, se han ido a entrevistar Totalmente. a yihadistas, se ha ido a entrevistar a grupos terroristas para decir, porque además no es lo mismo contra el cibercrimen, que su objetivo es robarte, que claro, cuando tú hablas con un hacktivista y te dice, como dice ZMentes, mi interés no es hacer daño a la gente, pero si hay que hacerlo, lo hago, no es lo mismo defenderse de ese que defenderse de alguien que dice, no puedo entrar aquí, bueno, pues me voy a la casa de al lado a robar. No, no, voy a entrar a tu casa. Mi intención no es hacerte daño, pero si tengo que matarte, te voy a matar. Pues la defensa es totalmente diferente. Igual tengo que poner unas medidas defensivas mucho más agresivas contra estos que contra estos otros. Ujú. Sí, sí. Muy, muy interesante tu punto de vista. Eh, ¿Cómo de importante es la ciberguerra hoy en día? Vivimos en una, tal cual. He sacado el libro del arte de la ciberguerra, que me perdone su autor porque se me olvidó su nombre, pero hay otro libro también de Zero X War, también de temas de ciberguerra que ha salido hace poquito, que también está brutal. Y la ciberguerra es tan importante como que hay que echarle simplemente un vistazo a Ucrania. Se han parado infraestructuras críticas, se ha dejado a una población entera sin luz y sin energía el día de Navidad del 2016 y sin el 112. La ciberguerra es lo que estamos viendo ahora, es que de pronto el día de las elecciones pues roban cuentas y roban credenciales de usuarios de partidos políticos, de la empresa que lleva el periodo, que lleva la gestión electoral, de medios de comunicación. Eso lo dice el DSN, ¿vale? Eso no digo yo, eso es público. Es decir, ostras, o que cuando cogen y te entran, como en el incidente del SEPE, y no se pueden pagar las nóminas de determinadas personas del INEM porque se ha metido el APT, creo que era el 29, y ha hecho trastadas. A ver, todos estos incidentes los dice el CCN, que en todos los años, en sus jornadas, dicen, estos son los incidentes críticos que me han zumbado los gordos. Hoy ha entrado Lazarus por aquí, el 28, el 29, ha entrado Sandworm, ha entrado el otro. Hay que ser muy valiente y un ejercicio de transparencia muy bueno del CCN para decir, nos están zumbando, señores. O sea, esta gente, claro, o sea, porque es la única manera también de concienciar a quien tiene que soltar la pasta y a quien tiene que dar unos presupuestos a las administraciones públicas para que se puedan proteger. Es decir, es que no nos estamos enfrentando contra el chorizo de barrio. Me estoy enfrentando con gente que te ataca con bombas nucleares. Y a día de hoy, la ciberguerra es que nos están atacando con bombas nucleares a Alemania, a Europa, y la cosa se está poniendo cada vez más fea en el contexto geopolítico. Y eso significa, y vuelvo a la parte de las entrevistas a Aronane y ZPentest, que hay grupos muy radicalizados que quieren destruirnos. Y esa es la Ujú. verdad. Y no es lo mismo luchar contra el cibercrimen que luchar en una ciberguerra en el cual tú cómo ganas una ciberguerra, conquistando al enemigo. Y lo conquistas o por o porque yo hago artes marciales y una de ellas, pues hago suelo como el jiu-jitsu, o tapeas, o tocas la palmada y te rindes, o te parte el brazo. Pues esto es igual. Ujú. Es decir, o tú haces la sumisión o te van a destruir. Es así. Y estamos en mitad de una ciberguerra. Hay que intentar protegerse de la mejor manera. Pues sí, la verdad que esto da para otro podcast y hablar del tema de ciberguerra, geopolítica y demás, porque al final la ciberseguridad, tú lo has dicho, es transversal, está en prácticamente todo y, como dicen, ¿no?, que la Tercera Guerra Mundial va a ser una ciberguerra, o está siendo una ciberguerra. Pasando un poco a tu sector o a tu faceta, mejor dicho, de divulgación, eres ponente en muchos de los congresos más importantes de ciberseguridad. ¿Qué es lo que te motivó a empezar a dar ponencias? Pues mira, hace unos cuantos años me ofrecieron dar una charla, ¿vale? En un sitio, ¿vale? Allí en Almería para temas de tecnología, de cómo funciona, de temas de firewall, de arquitectura.
para un tema de cooperativas, ¿vale? Y una ex compañera muy guay que se llama Nerea, que me echó una mano a la hora de poder empezar a saber divulgar y transmitir un poco el conocimiento al resto. Así que se lo agradezco muchísimo a ella, siempre se lo digo muchas veces, que ha creado un monstruo, porque me dio el gusanillo. Entonces, a partir de ahí, luego tuve bueno, cosas muy pequeñitas, en espacios muy privados, pero luego, gracias a, por ejemplo, la Cámara de Comercio en Linares, de donde es mi segunda casa, ¿vale? O mi primera, porque estoy entre Madrid y Linares, me dio la oportunidad de poder dar una charla y una ponencia a chavales de instituto, de FP, etcétera, de lo que era la ciberseguridad y hacer Ujú. como una especie de simulación de phishing. Pues Ok. me gustó muchísimo, muchísimo el estar ahí arriba, el que la gente te atendiese, además, y aquí le doy las gracias también, porque aquí tengo que dar las gracias a mucha gente, pero hay algunas más que otras. Por ejemplo, le doy también mucho las gracias a Román, ¿vale? De Router, porque me dio el mejor consejo que me han dado en mi vida para ser ponente y para ser profesor, y es: sé tú mismo. No intentes ser quien no eres, o intentes, si no eres serio, no seas serio. Es decir, y eso hizo que yo, cuando me subo a dar una ponencia, me lo pase bien. Y como me lo paso bien a la hora de transmitir, obviamente no es lo mismo cuando hago una demo o cuando doy una ponencia con mi empresa, que intento ser siempre lo más serio posible, pero aún así siempre me salen mis chascarrillos y mis cosas, ¿no? A la hora de contar la historia. Y cuando soy profesor exactamente igual, pero yo intento meter humor, intento contar una historia que sea divertida. No me gusta tampoco ahondar súper mega profunda técnicamente en determinados foros, porque si no, las caras pues se me van a otro sitio, o al móvil o a lo que sea. Es decir, trato de pasar, no, ni muy por encima ni muy por debajo, pero que los que buscan una charla técnica se van a ir contentos, los que buscan una charla de divulgación se van a ir contentos también, y todos nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Y por qué hago las charlas? Porque me lo paso bien. Porque es que me lo paso muy bien. Porque es que en Router, que es la última que he hecho, me fui con el escudo vestido de Capitán América y puse Chayanne y di los certificados que tengo por aquí a quien fue el validado por Chayanne. O sea, a, que esto es un guiño, ¿vale? A esos cursos fake que están dando vueltas por ahí, que están validados por nadie, ¿vale? Pues mi ponencia estaba validada por Chayanne, ¿no? Que tiene pues la misma validez que esos cursos fake. Es decir, porque me lo paso bien, porque yo ahora cada vez intento hacer más cosas, pues o llevarme el escudo, hacer este tipo de cositas, lanzo un phishing en directo para que la gente caiga, sin robarle las credenciales, ¿no? Pero para que diga, no, no, este enlace era el malo, este es el bueno. Eh, Ujú. es Engancha. Estar ahí arriba engancha mucho. Ojo, también engancha mucho estar abajo, porque ver al resto de compañeros cómo lo hacen es una auténtica maravilla, y es algo que recomiendo al hilo del tema de las ponencias. ¿Por qué Ujú. hago también ponencias? Porque cuando estás abajo dices, anda, esto que ha dicho él, yo también lo sabía. Bueno, pues oye, pues tú también puedes decirlo, y te vas cogiendo ideas también de uno y de otro, y de cómo lo hace uno, de cómo lo hace otro, y te creas tu propio estilo. Como por ejemplo, o sea, hay charlas, por ejemplo, y ponentes que yo me vuelvo locos con ellos. O sea, David Meléndez y Gabs, cuando hacen las ponencias, que te partes de risa, pero te están soltando un tema brutal de hardware hacking, etcétera, etcétera, y te vas riendo y vas aprendiendo y dices, ostras, qué chulo. Otras personas que son bastante más serias, y te quedas con los ojos como platos diciendo, madre mía, pero ¿qué está diciendo esta persona? ¡Qué barbaridad! O sea, es brutal. Entonces, yo intento siempre tener mi estilo, como dice Román, pero me quedo con muchas cosas de cómo hacen otros, porque hay veces que tú dices, pero ¿cómo voy a hacer eso? Madre mía, pues yo, en el momento en el que vi a determinadas personas hacer cosas, dije, pues yo creo que llevarme el escudo del Capitán América es lo menos friki que va a pasar. De hecho, en Router este año han ido vestidos de la Casa de Papel y se han llevado una metralleta de Nerf para disparar a los asistentes. O sea que yo soy de ese rollo, soy de ese rollo.
quien venga a mi charla y espere una ponencia súper mega técnica, bajo nivel y con traje y corbata, no. Next, se puede ir a otra. No, aquí al final tienes siempre hay un público, ¿no? Y siempre hay gente que va a preferir escucharte. Por ejemplo, yo creo que si seguimos hablando, podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas porque se te ve que es algo que te apasiona, ¿no? Y creo que eso también eres capaz de transmitirlo a la persona que te escucha porque se queda alucinando, ¿no? Con la cantidad de información que tienes, de cómo la relacionas y cómo eres capaz de transmitirla y que tenga sentido, además. Porque es cierto que muchas veces vas a ponencias y dices, vale, esta persona es muy técnica, pero es que desde el minuto 5 me he perdido totalmente. Porque Sí, a lo mejor quizás no lo baja a tierra, ¿no? O quizás también porque el nivel que yo tengo no es para esa ponencia y también puede ser. Pero el equilibrio, o al final creo que ser tú mismo es lo mejor porque te siguen por eso mismo, ¿no? Porque eres tú y si no, no vas a estar dedicando tiempo a hacer que a gente que a ti no te interesa realmente te quiera, ¿no? Es como, prefiero a la gente, estar con la gente que ya me admira o que realmente le gusta lo que hago y cómo lo hago. Y ya está. exactamente. Que si a mi ponencia no vienen 1500 y vienen 100 personas y esas 100 personas nos las pasamos súper bien, yo he dado charlas y he dado más bien charlas, porque llamarlo ponencia sería ya demasiado pretencioso, ante 8 personas. Ujú. Y nos lo hemos pasado súper bien, porque era un foro muy pequeño de temas de abogados, de etcétera, de ese sector, y eran 8 o 9 personas y nos lo pasamos genial. Y además se produce también otro tipo de cosas. Tienes foros muy grandes donde la interacción es menos personal y otros sitios donde la interacción también es personal y la ponencia se convierte en una charla dinámica donde incluso puedes interactuar con ellos. Y eso también, oye, está muy chulo porque a todos nos gusta llegar, soltar nuestras historias, que nos hagan 3 preguntas y me voy de allí con las palmas y la gloria, pero el tema de estar interactuando con la gente a mí me apasiona. Yo en Router no lo hice porque no había tiempo, pero normalmente siempre al final de cada charla hago un Kahoot o hago un Mentimeter con preguntas para luego dar pues algún regalo o alguna historia, tal. Primero veo si la gente está atenta y luego porque se produce también un momento de complicidad, ¿no? De risa, pero ¿cómo puedes decir esta barbaridad? ¿Cómo has respondido esta pregunta? O mira, te he pillado, aquí no estabais atentos. Es decir, eso me gusta hacerlo. Hay de todo, hay de todo. Hay ponencias en las cuales vas a auditorio lleno y otras en las que vas a un auditorio que hay, ya te digo, 9 10 personas y tú das el 100% en el de 1000 personas y en el de 10 personas, porque te gusta y te lo pasas bien. Totalmente. Además de las ponencias, también has escrito algunos libros. Cuéntame un poco de qué tratan estos libros. Bueno, pues tecnologías de ciberseguridad 1 y 2, ¿vale? Volumen 1 y volumen 2 es, obviamente, pues como valga redundancia, hablo de tecnologías de ciber, es decir, lo que trato es no entrar en profundidad en una tecnología muy específica, sino, oye, tenemos en ciber unas cosas que nos suelen pasar mucho cuando empezamos, tú lo sabes, es que te dicen, bueno, pues tienes que configurar el EDR, luego mete una regla del firewall y nos vamos al proxy y después vamos al IPS. Vale, entonces qué es un EDR, qué es un IPS, para qué sirve, lo importante que son las reglas, los equipos que hay en ciberseguridad, qué hace el Red Team, el Blue Team, qué hace un analista de inteligencia, para qué sirve Mitre. Es decir, paso por encima de todas las tecnologías para que además luego al final también tenga una serie incluso de ejercicios de decir, oye, mmm, hazme una arquitectura de seguridad básica. Si yo te doy esto, yo te doy algo, lo que decías, voy a tierra, ¿no? Lo aterrizo a tierra. Yo tengo mi teoría, pero luego me llega y me dice, pues mira, yo tengo una empresa con 20 equipos, 3 routers, o sea, 2 routers y un firewall y un servidor que me hace una página web. Segurízamelo. Pues ya está. O sea, esos son los datos. Con mi libro vas a poder, como mínimo, saber qué elementos necesitas para poder protegerlo. Luego, si quieres hablar de si metes checkpoint, si metes otra tecnología que se necesite para otro sitio, etcétera, eso ya tienes que aprender del fabricante, de cómo se configura y de cómo se hace. Pero lo que es la base, la teoría e incluso la práctica de hacer un diseño de seguridad, lo vas a aprender.
Y luego el otro que es muy, muy diferente, que es el arte de la ciberguerra. Yo lo que quise coger es alinear con frases de Sun Tzu y los dominios de Sun Tzu lo que está pasando a día de hoy. Está muy, muy orientado sobre todo al conflicto de Ucrania y de Rusia, porque lo tenemos muy cerca, pero da un repaso de toda la ciberguerra que ha habido, ¿vale? Desde los años 90, de los orígenes de la ciberguerra, y es muy filosófico e incluso doy consejos, ¿no? Al final muy oye, pues ten siempre a mano una cantimplora, unas pilas, comida enlatada, porque el día de mañana te van a meter un zumbazo y igual lo necesitas, ¿vale? eh, es muy filosófico, es muy corto, son 78, 80 páginas, muy pequeñito también, lo vendo a un precio muy, muy pequeño, casi simbólico, pero te hablo de actores, de no name, de cómo se organiza la inteligencia rusa, cómo utiliza a los actores, qué técnicas más o menos están utilizando para, pues eso, tratar de infiltrarse, incidentes que ha habido. Un libro rápido, ligero. Ujú. El de tecnología no, el de tecnología, el primer volumen son 196 páginas y el segundo, que es el primero, pero ampliado con algunas cosillas que se me quedaron, son unas 230 aproximadamente. Ok. ¿Y hay por ahí a la vista algún otro libro más? Pues me gustaría, hay a la vista uno, puede Ujú. haber alguna reedición de uno de estos con más cositas y tengo uno en mente, pero posiblemente sea muy diferente, muy, muy diferente a lo que he escrito ahora. Es algo que tengo aquí en mi cabeza, tipo novela Ok. de ciberseguridad y hasta ahí puedo adelantar básicamente porque la idea le estoy dando forma, está siendo en esqueleto, yo creo que voy a tardar por lo menos un año en hacerlo, que es lo que tardé el primer libro de tecnología de ciberseguridad. Voy a tardar yo creo que un año más o menos en hacer el libro porque quiero hacer una novela y tengo más o menos la idea en la cabeza, pero luego plasmarlo, escribir el libro, no me he dado cuenta de lo difícil, o sea, lo intuía, pero no me he dado Ujú. cuenta de lo difícil que era hasta que me puse. Ya. Ok. Pasando a tu faceta ahora de formador, eh, ¿has sido o eres formador en universidades, bootcamps, formaciones? ¿Qué crees que hace falta en la formación actual para para preparar a las personas que quieran entrar a esta industria? Pues primero, no venderles humo. Eso es muy importante. Con mi bootcamp de 300 horas no vas a ser experto de ciberseguridad, pero sí, igual con mi bootcamp de 300 horas vas a empezar a saber lo que es la ciberseguridad, es decir, la gestión de expectativas. Tenemos que ser realistas con nuestros alumnos. De aquí vas a salir preparado hasta aquí. Y hay cursos que son no son ni mejores ni peores, pero hay cursos que son, oye, iniciación, ¿vale? Ujú. Que está muy bien. Luego puedo irme a un curso más avanzado, donde mi objetivo es cubrir esta parte de aquí, y luego uno ya súper avanzado, que es esta parte de aquí. De hecho, hay determinadas certificaciones y determinadas formaciones que no puedes hacerlas si no llevas unos años en el sector. El CISM, el CISP, si no llevas 5 años en el sector reconocidos, ojo, tienes que demostrarlo y tienen que afirmar que realmente estás trabajando en ciberseguridad, aunque tú apruebes el examen, no te dan la certificación. Entonces, eso hay que saberlo, porque muchas veces dicen, si haces el CISP, ganas 100.000 euros. Espera, espera. Es que, aunque yo sea una máquina de memorizar y apruebe el CISP y lleve un año en ciberseguridad, no me dan el CISP. No me lo dan. Entonces, lo primero que tenemos, lo que yo falta ahora mismo en el mundo de la formación es honestidad. Honestidad y gestión de expectativas. Porque no hay cursos mejores ni peores porque van por el tipo de nivel. No, 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 no. O sea, hay cursos que son básicos, que son maravillosos. ¿Por qué? Porque prepara al alumno para afrontar cursos mucho más avanzados. Yo en el máster que impartía hasta el año pasado, yo daba 2 módulos, daba seguridad en redes, donde sí daba temas de firewall, arquitectura de redes, proxies, cómo se configura, eso ya era un poco más avanzado, pero daba el módulo inicial que era el bootcamp de tecnología de ciberseguridad, en el que está basado el libro, por cierto,
que es también un Ok. compendio de todas las asignaturas que he ido dando que lo quería plasmar en un libro. ¿Qué te hace? Que cuando ese alumno te llegue a la parte de firewalls, cuando tú le digas, mira, tienes que configurar el firewall, ponlo en modo IPS para meter una regla Yara, diga, vale, ya sé lo que es una regla Yara, ya sé lo que es un IPS, ya sé, o llegue el profesor de hacking ético y diga, pues mira, tenemos que hacer un SQL injection, tenemos que hacer este tipo de ataque y diga, vale, ya sé lo que es, ya sé cuál es el concepto, ¿vale? Ujú. O un forense, o hay que coger y hacer un mapping de Mitre para saber las técnicas de los adversarios. Pues ya sabes que es Mitre. No tienes que enseñar que es Mitre Ujú. y perder ese tiempo, ese profesor que su tiempo es mucho más valioso enseñándole a hacer el mapping del thread actor. No, primero tengo que saber que es Mitre. No, yo ya he llegado y te he dado Mitre. Y es esto, y es esta tabla, y se utiliza para esto, y tiene esta matriz, y tiene estas técnicas, y se hace de esta manera, para que luego llegue el otro profesor y diga, vamos a mapear, yo qué sé, a Fancybir. Ujú. Perfecto. ¿Qué TTP se utiliza? Pin. ¿Y cómo se buscan? De esta manera. Oye, su trabajo es más fácil, ¿no? Esto es como si vamos al fútbol, pues igual, pues hay algunos que son Modric, ¿vale? Que de vez en cuando mete un gol, pero su labor es dar el pase a que el otro meta el gol. Pues esto es lo mismo, es decir, están los niveles básicos y esos cursos no son peores, que también eso es una cosa que los profesores, yo creo, es lo que le pasa también a mucha gente, que quiere que su curso es, el mío es, ¡buah!, la bomba porque vas a aprender unas cantidades de cosas enormes. Igual te estás equivocando. Que hay negocio para todos y hay alumnos de todos los tipos. Y el alumno Totalmente. que quiera irse a la parte más avanzada sin haber hecho la parte más básica, excepto gente que es fuera de serie, se van a pegar una hostia, Ujú. pero como la copa de un pino. Sí, sí, totalmente. Yo al final pienso que es muy importante tener el contexto, sobre todo antes de hacer cualquier cosa, y creo que tú lo has definido perfectamente, porque necesitas saber ciertos conceptos y luego cuando lo empiezas a aplicar, como ya lo sabes y los has visto, sabes cómo aplicarlos. Entonces yo siempre parto de la premisa de que creo que es importante saber el por qué haces algo y el para qué lo haces, porque eso al final va a determinar cómo aplicas una técnica o cómo aplicas un procedimiento, porque lo puedes aplicar, sí, pero muchas veces, vale, ¿y yo qué hago con toda esta información que tú me has dado? ¿Qué es lo que hago? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y si no tienes ese contexto, al final no sabes cómo hacer esa búsqueda, ese mapping que has estado hablando antes. Y tú que Exactamente. ves muchos perfiles, ¿no? Que entran al sector en busca de su primer trabajo, ¿qué, qué errores ves que suelen cometer? Bueno, al final, cuando somos juniors, cometemos errores de todos los tipos y todos los colores. Es decir, Totalmente. eh, y te voy a decir un poco también lo mismo que la parte de formación. Humildad. Vale. Ujú. Falta mucha humildad, porque hay gente que a la vez que lleva un año en ciberseguridad o medio año en ciberseguridad y dices, ¿pero a dónde vas? ¿Pero a dónde vas diciendo y haciendo estas cosas? O sea, eh, por ahí no, por ahí no. Es decir, está bien que publiques, está bien que hagas cosas, porque, a ver, publica siempre, yo siempre se lo digo a los alumnos y a la gente que está empezando, no hace falta ser un experto para publicar, ¿vale? Ujú. Es decir, tú puedes publicar la mayor chorrada del mundo, es decir, ¿cómo hacer un Nmap? Y dices, hola, pero si eso es súper fácil. Oye, pero es que igual, como yo lo estoy explicando desde un nivel mío, básico, que es el que tengo, y lo explico de una forma muy sencilla, porque no soy súper avanzado, va a llegar otra persona con un nivel también súper básico y me va a entender perfectamente. Y Ujú. encima me va a ayudar a mí a saber divulgar, saber hablar, saber moverme y saber compartir con la comunidad. Entonces, falta humildad. O sea, cometen muchos errores porque quieren correr antes que andar. Aquí parezco un poco Bruce Lee, ¿no? Parezco muy filosófico, pero es que Cierto es. antes de correr tienes que andar. No Ujú. puedes irte a hacer la parte de pentesting súper mega avanzada si no tienes los conceptos, y aquí vuelvo otra vez a lo mismo, del modelo OSI y de determinadas bases que necesitas de redes. Porque es que si no, estás incompleto. Es decir, vas a construir una carrera en el cual va a haber un momento en el que esa base que te falta te va a pasar factura
porque o bien porque eres demasiado pretencioso vas a meter la pata, ¿vale? O simplemente si tú lo estás haciendo porque tú eres muy echado para adelante y quieres comer mucho y atragantarte de información, va a haber un momento en el cual digas, ostras, esto realmente igual tenía que haberlo aprendido. Entonces, en el momento, lo que tenemos ahora es demasiada información, o Ujú. sea, tenemos un empacho de información y la gente muchas veces no sabe qué información primero es la buena, cuál es la correcta y tendemos siempre a irnos a la parte más pretenciosa y es, pues eso, voy a hacer la parte de, yo qué sé, la cosa súper más avanzada que te puedas imaginar de un ataque, que es otra cosa que a mí, desde aquí te digo, es decir, esto más que, no es que sea un error, es más ¿qué le pasa a la gente? No quiere hacer Blue Team nunca. O sea, todo el mundo quiere hacer pentesting, todo el mundo quiere hacer red team. Para mí, sí es un error y se correla muy bien con las preguntas que decías al principio de moverse entre posiciones, el coger y decir, me voy a ir directamente a pentesting. Pues yo no Ujú. sería la primera posición que me fuese corriendo de primeras, la parte de pentester o la parte de red team. Porque, ostras, para mí son posiciones que requieren una experiencia y unos conocimientos y unos skills bastante potentes. Sí, Y sí. la parte de Blue Team es muy necesaria y la estamos dejando muy de lado. Y eso es peligroso porque si todos sabemos atacar pero nadie sabe defender, pues estamos jodidos. O sea, eh, hay que escuchar más, hay que ser más humilde y cuando tú te autodenominas experto, seguramente no lo seas. El experto, me gustó mucho una frase que leí hace poco en LinkedIn cuando dijo un chico, ¿cuándo se denomina una persona experta en ciberseguridad? Y le Ujú. dijo una gran profesional que hay en el sector es cuando te lo llamen los demás. Totalmente. Cuando los demás te lo llamen, eres experto. Si tú te dominas experto de ciberseguridad, hostias. Y si te autodenominas experto de ciberseguridad con 6 meses, igual tu ego no cabe en el cuarto. Sí, sí. Totalmente. Yo siempre que hablo de este tema, ¿no? Hablo de que quizás puedes nombrarte a ti mismo como especialista en algo, pero el Exactamente. nombrarte experto en algo es algo que es un título que creo que si te lo das tú, estás dejando, es como cuando alguien dice que no, yo soy profesor, ¿no? Y es como, sí, pero eres profesor, pero nunca dejas de ser alumno, porque en el momento en el que dejas de ser alumno, dejas de aprender y ya por lo tanto no puedes enseñar, ¿no? Porque tienes ese concepto lo pierdes y al final es lo más importante. Y al final va Pues, todo relacionado con lo que Julio, dices de la humildad. te voy a hacer yo una pregunta a ti. Venga, ¿Cuándo has aprendido más? ¿Siendo alumno o siendo profesor? pues yo he aprendido más siendo profesor. Porque tienes que ser experto en lo que vas a dar. Por lo Ujú, tanto, o sea, no hay un refrán que es, no, bueno, mi madre me mata porque dice, tú cargas todos los refranes, ¿no? Que es, nunca se aprende más que cuando tienes que enseñar. Y es así. ujú, Porque necesitas ser muy especialista, muy experto y saber mucho de un tema para que no te pillen tus propios alumnos y poder enseñarlo con garantía, con soltura y demostrar que sabes de la materia. Entonces, yo en el momento en el que empecé a dar clases, empecé a aprender una cantidad de cosas que no sabía, que dije, madre mía, la cantidad de cosas que no sé o que daba muchas veces por hecho que sabía, pero lo sabía a un nivel muy, muy ujú. alto, muy de arriba, muy aguas arriba, pero ya no entraba en profundidad. Es lo mejor que me ha podido pasar, poder dar clases y poder ser profesor. Pues totalmente, porque además a veces los alumnos te hacen preguntas que quizás para ellos son preguntas tontas, pero cuando te las hacen dices, oye, pues yo nunca había llegado a esa conclusión y gracias a que tú me has hecho esa pregunta, me lleva a mí a otra conclusión de decir, oye, pues a lo mejor tengo que dedicarle más tiempo a esto porque Claro. no tengo respuesta. Pero no era tan tonta la pregunta. O Totalmente, sí, sea, sí. de hecho, no hay preguntas tontas. O Ujú, sea, no hay ninguna pregunta tonta. O sea, todas las preguntas son útiles. totalmente.
Y Rafa, ya casi para acabar, ¿qué lección es la más valiosa que has aprendido en tu carrera profesional? Te puedes quedar con una. Eh, no dar nada por sentado. Ujú, Y además es que esto me sirve para ciberseguridad y para la vida en general. totalmente. Pero el no dar nada por sentado, porque cuando tú das algo por sentado, créeme que el incidente, la vida en general, te va a dar un guantazo que te va a poner del revés. Porque sobre todo en la parte de ciberseguridad hay una cosa que me escribió, lo publiqué en LinkedIn, mi cibercapitana, la chiquitica, me dice, papá, ¿qué tengo que aprender en ciberseguridad? Y dije, primero, no confiar en nadie, ni en nada. Y es eso, he aprendido a no confiar o a no confiar tanto, no confiar en nada ni en nadie, ni siquiera en tu profesor. Por eso meto el QR al principio muchas veces falso, para decir, habéis caído todos. Y yo he dicho que, haga, que escaneéis. Si yo digo que, que escanees esto, lo escaneas. Pues no me creas. El no dar nada por sentado, no dar por sentado que tu profesor no te va a meter un currising en su ponencia o en su clase, no dar por sentado que has echado a ese actor de amenaza, no dar por sentado que ese sistema es invulnerable, no dar por sentado que no eres un objetivo hackeable, no dar por sentado nada en esta vida. Ok, muy importante, sí. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? No sé ni cómo me veo de aquí a un año y medio, o sea que, pues hombre, de aquí a 5 años me veo más viejo, porque yo ya Ujú. tengo una edad, yo soy del 80, este año cumplo 45, entonces con 50 años, hombre, me veré yo creo que con el pelo un poco más canoso. Me imagino que el nivel de estrés espero que se haya reducido un poquito más, pero me sigo viendo haciendo obviamente ciberseguridad, Ujú. espero seguir en la parte de desarrollo de negocio y con proyectos, hablando contigo 5 años más Estaría bien, experto sí. y habiendo hackeado más veces la NASA y que te den un buen programa de Bug Bounty, que lo hacen muy Sí. bien, haciendo lo que me gusta. Realmente he llegado a un momento de estabilidad en mi vida en Ujú. el cual dentro de 5 años espero estar como estoy ahora o incluso haciendo más cosas. O incluso haciendo más cosas. Por suerte, creo que he llegado en ese momento. Igual cuando entrevistas a gente más jovencita, igual la respuesta es diferente, pero la mía es, oye, si me quedo como estoy, no estoy mal. Bueno, eso Siempre se ya, trata de mejorar, pero al menos seguir haciendo lo que me gusta hacer, que es esto. pues sí, totalmente. Y ahora mirando con perspectiva, ¿qué 3 consejos le darías a tu yo de 18 años si lo tuvieras delante? Mi yo de 18 años, pues una respuesta, es una pregunta muy complicada, ¿eh? Sí. Muy complicada. Que no baje los brazos, que no se rinda nunca, porque Ujú. es algo que yo he aprendido y he llevado por bandera, la resiliencia, cuando la palabra resiliencia no estaba tan de moda, el cuando te caes, saber levantarte y porque caer te vas a caer muchas veces, Mm. pero si te caes 7, te levantas 8. Consejos, aprende, sigue aprendiendo, o sea, todo lo que puedas, haz mucho networking, habla con mucha gente, investiga y nunca, nunca, nunca dejes de ser curioso. Pues sí. Y podrías añadir incluso no, nunca dar nada por sentado, ¿no? Ya desde Y pequeño. nunca dar nada por sentado. Ok, Rafa, pues para acabar el podcast vamos a ir con las preguntas rápidas. Como primera pregunta, si te tuvieses que quedar con alguno de tus libros, ¿cuál sería y por qué? Tecnología de ciberseguridad, Ujú. volumen 1, porque es el que más ilusión me ha hecho hacer, porque era el Ujú. primero y porque es el que abarca todo lo que he estado haciendo como profesor estos años. Ok. Si tuviese que quedarte con una herramienta de hacking, ¿cuál sería y por qué? Uf, Hacking, ciberseguridad. pues mira, yo que soy más de la parte de Blue Team, me quedaría con un XDR.
Ujú. porque al final me va a permitir automatizar, me va a permitir tener contexto de todas las herramientas que tengo de seguridad y me va a permitir responder ante las amenazas. ¿De algún fabricante en particular? Si se puede saber. Checkpoint, por supuesto. Ok. ¿Cuál es el comando que más utilizas en tu día a día? Os vais a dar control C y control V. Os lo prometo. Sí, totalmente. Em, Y control Z. también, eso sobre todo, ¿no? Y como última pregunta, si te tuvieses que dedicar a otra cosa que no fuese la ciberseguridad, ¿qué sería y por qué? Pues posiblemente sería entrenador de fútbol, Ok, específicamente entrenador de porteros. ¿Por qué? Porque ya lo he sido. Porque yo tengo el título título bueno, de entrenador deportivo de fútbol. Yo he sido portero de fútbol muchísimos años. He estado jugando en muchísimas divisiones aquí en España. Era portero, he entrenado porteros y es algo que me apasiona. ok. Bueno, Rafa, para acabar la entrevista, te dejo a ti la pantalla grande y si quieres decir algo antes de acabar. Muy bien, pues darte las gracias primero por llamarme, que nos hemos pasado un rato bastante largo, Sí, más de los que nos esperábamos, pero bueno, me imagino que eso es porque lo hemos pasado bien. Y decirle a la gente, sobre todo también, que a los que empiecen, que esto es un camino muy largo, que es un camino precioso, que hay muchísimas bifurcaciones donde os vais a poder meter y vais a poder y debéis de saltar de un sitio a otro, que no hay nada por sentado y que hagáis los cursos de Pablo, que lo hace muy bien. No, en serio, que hagáis cursos, que hagáis formaciones independientemente de si van a tener una certificación oficial o no. Porque es que una certificación no te va a definir como profesional. Te va a definir como profesional, primero, que seas buena persona, que sepas hacer las cosas bien en tu puesto de trabajo y que seas una persona curiosa y que quieras aprender. Eso es lo que te va a definir como buen profesional. paz, bits y código. Chao.